Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de Aprenda Matemáticas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. ¿Y quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego que inventó una relación muy interesante con respecto a los lados de este triángulo que ustedes ven aquí, que se llama triángulo rectángulo. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo, pues es un triángulo que al menos tiene uno de sus ángulos con 90 grados. Por ejemplo, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, este triángulo se le llama triángulo rectángulo. Igualmente, en este otro que tenemos aquí, da igual las dimensiones de sus lados. Si tiene un ángulo que forme 90 grados, entonces se le llama triángulo rectángulo. Bueno, aquí tenemos este triángulo. Si se fijan, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. ¿Qué significa ángulo recto? Que es de 90 grados, como ya les indiqué. El lado contrario al ángulo recto, que sería este lado de acá, se le va a llamar hipotenusa. Y estos lados que son adyacentes al ángulo recto o son cercanos al ángulo recto o tocan al ángulo recto, se le va a llamar cateto. Este sería un cateto y aquí tenemos otro cateto. Y a su vez a este cateto le vamos a llamar con la letra A y a este otro cateto con la letra B. Y la hipotenusa la vamos a llamar con la letra C. Esto va a ser importante porque el teorema de Pitágoras involucra los tres lados y debemos ponerle un nombre a cada lado. Bueno, ahora pasemos a explicar la potenciación o un número elevado a otro. ¿Y por qué debemos explicar esto? Porque el teorema de Pitágoras también involucra en su fórmula este tipo de expresiones matemáticas. Entonces, a este número que está acá, ¿cómo se le llama? Se le llama exponente. Y a este número que está acá, ¿cómo se le llama? Se le llama base. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve muy simple. Primero que nada, se dice de la siguiente forma: 3 elevado a la 2. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Para resolverlo simplemente colocamos el 3 primero, luego multiplicamos cuántas veces nos diga acá. Como aquí dice 2, entonces sería 3 por 3, o sea, 2 veces 3. Si dijera 3, sería 3 por 3 por 3, por ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos para que lo comprendan mejor. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos varios ejemplos, todos elevados al cuadrado. En este caso sería 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que significa 2 elevado al cuadrado? Es simplemente 2 veces 2, 2 por 2. Y 2 por 2 es igual a 4. Ahora vamos con este, 3 elevado al cuadrado, que ya lo hicimos. 3 por 3 es igual a 9. Simplemente el número se multiplica 2 veces, el mismo número, la misma base. En este caso, 4 elevado al cuadrado sería 4 por 4 igual a 16. Y en el último caso tenemos 5 elevado al cuadrado, que sería 5 por 5 igual a 25. Entonces ya vimos qué significa cualquier número elevado al cuadrado. Entonces, luego que ya sabemos todo eso, ahora sí vamos a enunciar el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que inventó Pitágoras? ¿O cómo dice el teorema de Pitágoras? Como ustedes pueden ver, aquí hay una fórmula y aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos los lados del triángulo, como se los mencioné. Se fijan que es un triángulo rectángulo porque aquí hay un ángulo de 90 grados. Y lo que dice Pitágoras es lo siguiente. La hipotenusa, o este lado que le colocamos C, al cuadrado es igual a uno de sus catetos, que es este que está aquí, al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Si se fijan, el teorema de Pitágoras lo que hace es relacionar tres lados de un triángulo rectángulo. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve a mí este teorema? Pues básicamente sirve para hallar cualquier lado de un triángulo rectángulo aplicando esta fórmula que ustedes ven aquí. Podemos hallar la hipotenusa, podemos hallar un cateto o podemos hallar el otro cateto. Y ya les voy a enseñar cómo hacerlo con algunos ejemplos. Bueno, entonces aquí vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos aquí que este cateto vale 4, este otro cateto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Entonces vamos a comprobar que se cumple la ecuación o la fórmula de Pitágoras. Entonces,
tenemos que c cuadrado, ¿quién es c? C es la hipotenusa, que es el lado contrario al ángulo recto. En este caso es 5. Entonces 5 al cuadrado debe ser igual a ¿qué? A al cuadrado. ¿Y quién es a? A es 4. Entonces aquí nos quedaría 4 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Pero quién es b? B es el otro cateto que es adyacente al ángulo recto, y en este caso es 3. Entonces sería 3 al cuadrado. Entonces vamos a ir resolviendo. 5 al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 5 por 5, 25. Igual a 4 por 4, eso me quedaría 16. Más 3 al cuadrado, y eso me quedaría 9. Entonces vamos a ver si se cumple. Entonces 25 nos quedaría aquí igual. Y 16 más 9 es 25. Entonces 25 es igual a 25. Entonces aquí podemos ver que se cumple perfectamente el teorema de Pitágoras, ya que la hipotenusa al cuadrado nos dio 25 y la suma de los catetos al cuadrado también me dio 25. Entonces, en este punto ya debería estar bien claro lo que dice el teorema de Pitágoras, que no es más que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O en otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Bueno, hasta el momento nosotros no habíamos hallado ningún valor de un lado del triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos que no conocemos el valor de C, pero sí tenemos el valor de los catetos. Aquí tenemos que este cateto vale 3 y este otro cateto vale 2. Entonces, ¿cómo podemos hallar el valor de la hipotenusa o el valor de C? Como ustedes saben, aquí tengo la fórmula de Pitágoras que dice C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, necesito hallar C y tengo en este caso A, que es 3, y B, que es 2. Entonces, ¿qué debería hacer? Pues simplemente voy a sustituir donde va A, voy a colocar 3 y me quedaría 3 al cuadrado, y donde va B voy a colocar 2 y me quedaría 2 al cuadrado. Entonces me quedaría de esta forma: C cuadrado es igual a 3 cuadrado más 2 al cuadrado. Luego, C cuadrado va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado es 3 por 3. 3 por 3 es 9, más 2 por 2 es 4. Entonces nos va quedando que C cuadrado es igual a 9 más 4. Luego, C cuadrado es igual a 9 más 4 es 13, pero aún nos queda un cuadrado. Entonces, ¿cómo sacamos el cuadrado? El cuadrado se saca con la raíz cuadrada. Entonces, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 13. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 13? La raíz cuadrada de 13 es 3.6. Entonces, en este ejercicio acabamos de hallar el valor de C. Quiere decir que C vale 3.6, este cateto vale 3 y este cateto vale 2. Entonces, hemos hallado el valor de C utilizando el teorema de Pitágoras, como ustedes pudieron ver. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo y tenemos el cateto B que debemos resolver o hallar. Entonces, si se fijan, tenemos el cateto A con 4 y la hipotenusa con valor 5. Entonces, esto inicialmente nos quedaría de esta forma: 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más B al cuadrado. El B es el que debemos de resolver o despejar o hallar. Entonces, para hallar el valor de B, lo primero que yo voy a hacer es invertir lo que está del lado derecho de la igualdad con lo que está del lado izquierdo. En otras palabras, voy a pasar esto para el lado derecho y esto para el lado izquierdo. Eso no va a afectar en nada esta expresión. Entonces, por aquí nos quedaría 4 más B cuadrado igual a 5 al cuadrado. Así nos quedaría. Esto que está aquí es exactamente igual a esto. Aquí no se hace cambio de signo porque no estamos despejando, solamente estamos invirtiendo
los términos que están del lado derecho con los que están del lado izquierdo, pero básicamente esto que está aquí arriba es igual a esto. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque requiero pasar la variable que estoy por hallar para el lado izquierdo. Siempre se debe pasar al lado izquierdo la variable que quiero despejar. En este caso es b cuadrado. Ahora, ya que tengo la variable para el lado izquierdo, entonces ahora sí voy a comenzar a despejar. Voy a quitar este 4 al cuadrado que está en la parte izquierda y lo voy a pasar a la parte derecha. Todo esto que está aquí está sumando, aunque no tenga signo, pero se sobreentiende que tiene un más y pasa para el otro lado restando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí quedaría el b cuadrado, aquí quedaría el 5 al cuadrado, pero aquí quedaría menos 4 al cuadrado y nos quedaría de esta forma. Luego, el b cuadrado es igual a 5 al cuadrado, que sería 25, menos 4 al cuadrado, que sería 16. Ok, continuando, fíjense que 25 menos 16 va a ser igual a 9. Pero tengo b cuadrado igual a 9. Y a mí me interesa es lograr el b solo, sin el cuadrado. Entonces recuerden que para quitar el cuadrado simplemente le aplicamos la raíz cuadrada al número que está del otro lado de la igualdad. En este caso es el 9. Entonces nos quedaría que b es igual a la raíz de 9. Y entonces la raíz de 9 es igual a 3. Por tanto, b es igual a 3. Y de esa forma hemos hallado el valor de un cateto de este triángulo rectángulo teniendo el valor de sus otros dos lados. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, aquí tengo este último caso donde falta el valor del cateto A. Tengo que este cateto vale 5, esta hipotenusa vale 8, pero no tengo el valor de A. Entonces siempre vamos a partir de la misma expresión o ecuación del teorema de Pitágoras, donde c cuadrado va a ser la hipotenusa al cuadrado igual a este cateto A al cuadrado. En este caso, como no lo tengo, coloco la variable A más el otro cateto al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Entonces, recuerden, como yo necesito hallar el valor de A y el valor de A está para el lado derecho de la igualdad, lo que voy a hacer es que justamente voy a invertir toda esta expresión que está del lado derecho, la voy a colocar del lado izquierdo, y lo que está del lado izquierdo de la igualdad lo voy a pasar para el lado derecho. Entonces me va a quedar A cuadrado más 5 al cuadrado igual a 8 al cuadrado. Esto que está aquí es exactamente igual a esto que está aquí. Entonces, ¿ahora qué toca hacer? Simplemente el 5 que está del lado izquierdo al lado del a cuadrado me interesa sacarlo para el lado derecho. Entonces, todo esto está sumando, como pueden ver, y pasa para el otro lado restando. Entonces me quedaría que a cuadrado es igual a 8 al cuadrado menos 5 cuadrado, que es lo que estaba de este lado. Ahora sigo resolviendo y me queda que a cuadrado es igual a 8 por 8 me da 64, menos 5 por 5 me daría 25. Ok, continuando, vamos a resolver ahora 64 menos 25, eso me da 39. Luego el A todavía tiene el cuadrado, y recuerden que para sacar el cuadrado lo que hay que hacer es sacarle la raíz a el 39, y de esa forma eliminamos el cuadrado de el A. Entonces finalmente A me va a dar que la raíz de 39 es 6.24. Entonces ya hallamos el valor de A en este triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces como pudieron ver, el teorema de Pitágoras nos sirve para hallar cualquier lado de un triángulo rectángulo teniendo los otros dos. Bueno, entonces espero que hayan aprendido y entendido bien cómo se usa y cómo se aplica el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces dejemos el video hasta aquí. Si les ha gustado, como siempre, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda o sugerencia, me lo dejan por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que estoy haciendo muchos videos de matemática y explicados de una forma muy simple y muy fácil. Entonces nos vemos en el siguiente video.